Estamos en comunicación ahora con Juan Martín Paleo, teniente general retirado, fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas desde febrero de 2020 hasta enero de 2024. Antes se había desempeñado como comandante de las Fuerzas de Despliegue Rápido, inspector general del Ejército. Obtuvo una licenciatura en Estrategia y Organización y otra en Ciencias de la Educación. Además, está especializado en Conducción y Gestión Estratégica, siendo comandante de las Fuerzas de Despliegue Rápido. Asumió también la responsabilidad de la seguridad de la cumbre del G20 en Buenos Aires y como jefe del Estado Mayor Conjunto la Operación General Manuel Belgrano, con el objetivo de mitigar aquellos efectos del esparcimiento del COVID-19. Vamos a consultarlos por la tensa situación internacional que se ha desarrollado a partir de que drones ucranianos logran penetrar en lo más profundo del territorio ruso, produciendo desastres militares en su oponente. Así que lo vamos a recibir con un poco de humor para aflojar la tensión con la canción De Rusia con Amor del recordado film homónimo de El Espía de Leo. Jorge Fontevecchia te saluda. Cada guerra pone en funcionamiento nuevas tecnologías y en cada guerra esas nuevas tecnologías modifican de alguna manera la estrategia militar. ¿Se puede decir que en esta de Ucrania y Rusia la aparición efectiva de los drones cambia de alguna manera el peso de las fuerzas militares, porque un pequeño dron que puede costar apenas un puñado de dólares puede destruir un avión que cuesta decenas de millones? Buen día, Jorge. En principio, gracias por comunicarme. Y buenísimo la introducción, porque cuando ves a James Bond, y lo relaciono con esto, acá lo que hay es también un trabajo importantísimo de inteligencia. Uh-huh. Este tipo de operación, concretamente, si querés arrancamos por repasar rápido lo que fue la operación esta a la que vos hacías mención, la operación Telaraña, como la denominaron, un ataque con 117 drones contra 5 aeródromos militares rusos que afectaron a más de 40 aeronaves, entre esos bombarderos estratégicos Tupolev 95, Tupolev 160 y otras aeronaves que no se mencionan, de alerta temprana, que estaban en esos aeródromos, que alcanzaron objetivos en lugares como Irkutsk y Murmansk. Te hablo de que son puertos que están sobre el Báltico, casi al norte, ¿no? Es decir, a más de 4.000 kilómetros de distancia de Ucrania. Ahora, ¿cómo llegar? ¿Llegaron volando de un tirón, digamos, o con autonomía suficiente? No, porque si después tenemos tiempo te comento un poco cuáles son las restricciones que tienen todavía estas tecnologías. Fue una operación, un ejemplo para mí de operación combinada de inteligencia, tecnología y logística encubierta. Porque ¿cómo hicieron? Adelantaron por tierra contenedores. Se comenta, o a medida que van avanzando se va recibiendo información, se sabe que utilizaron contenedores especiales que los introdujeron por tierra, y eran unos contenedores que simulaban ser estas casas, viste, que se utilizan como que vienen ya armadas dentro de contenedores para obrajes y algunas para comercializarse. Bueno, utilizaron eso, y dentro de los contenedores, estos contenedores tenían en el techo, en los techos, estos sistemas para acumulación de energía solar, paneles solares pegados al techo, que alimentaban durante todo el tiempo que estuvieron, digamos, dormidos estos contenedores, a medida que se fueron acercando a sus objetivos, o que fueron colocados en proximidad de sus objetivos, te repito, como si fueran casas prefabricadas. Y esos sistemas de acumulación de energía solar, esos paneles, le permitieron mantener en carga a los drones que iban adentro y que se utilizaron efectivamente para, en un momento determinado, por control remoto se abrían esos techos y salieron desde una distancia ya más cercana, estos drones ya con el material explosivo que permitió destruir todos esos objetivos. Es decir, se utilizaron drones con capacidades de guiado autónomo por inteligencia artificial. Esto es muy interesante, porque uno de los problemas que se presentan es
que respecto del guiado de los drones, cuando la distancia es muy grande, como en todos los sistemas, se produce un pequeño delay en todos los sistemas electrónicos. Pero si vos estás haciendo un ataque de precisión o una navegación muy detallada, tener un delay puede ser fatal. Entonces, se utiliza y se empieza a utilizar, insisto, esto es algo nuevo, se está trabajando cada vez más y va a tener mucho desarrollo, como vos bien lo dijiste, va a tener una incidencia importantísima en la doctrina y en el empleo, en el desarrollo de las operaciones militares. Se empieza a utilizar la inteligencia artificial como otro agregado, colocándole a través de inteligencia artificial información al aparato sobre, ejemplo, en este caso, de cuáles eran fotografías de los aeródromos que debían atacar, de los aviones vistos desde arriba que tenían que atacar con imágenes satelitales, de forma tal que ante el input de que detectara una imagen que tenía precargada, la identificara el dron y fuera directamente, es decir, no necesitaba que hubiera alguien desde Ucrania tripulando el dron, sino que ya la inteligencia artificial le había dado la información necesaria, ¿no? Ahora, Martín, a mí me llamó la atención y me motivó a consultarte, porque desde un lego de estrategia militar pensé, no hay tanta diferencia entre la mayor potencia militar de Rusia con respecto a Ucrania de la que había en la Guerra de las Malvinas de Inglaterra respecto a Argentina. Es decir, uno podría comparar la superioridad de capacidad bélica de Rusia sobre Ucrania como la de Inglaterra sobre Argentina en la Guerra de Malvinas. Pero en aquella época pesaba mucho si uno tenía un submarino nuclear o si uno tenía un portaaviones nuclear, aviones y armamentos de complejidad y enorme costo, y no existían los drones. Hoy, si se repitiera esa situación, Argentina tendría muchas más posibilidades de haber resistido en Malvinas y tendría muchísimas más posibilidades que en el pasado, porque hoy las diferencias de tamaño ya no son tan determinantes, o lo que vemos en Ucrania no sería trasladable a una situación bélica como la de Argentina con Malvinas. Mira, Jorge, yo creo que eso, bueno, es un poco contrafáctico, ¿no? Uh-huh. Porque si bien es como decís vos, si nosotros hubiéramos podido disponer de esos sistemas en Malvinas, hay que imaginar también que Gran Bretaña los hubiera poseído también, uh-huh, y en mucha mejor cantidad y calidad, y sobre todo si tenía el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Es decir, el daño que seguramente nos podrían haber hecho hubiera sido también proporcional a lo que fue la relación de fuerzas en esa época. Nosotros estamos trabajando las fuerzas en desarrollos, el ejército, la Fuerza Aérea, la Armada. La Armada desarrolló un dron con forma de helicóptero experimental para colocarlo sobre en principio sobre las patrullas, las lanchas, los buques, las OPV que patrullan la milla 200, que tienen capacidad de llevar un helicóptero, que todavía no se adquirieron los helicópteros. Entonces lo que se buscó desarrollar un dron con que tuviera hélice, ¿no? Tipo helicóptero, para poder extender la capacidad de exploración que tiene de por sí la OPV. El ejército tiene desarrollados 3 modelos, el LIPAN 1, 2, 3, con distintas prestaciones, pero siempre nos manejamos dentro de las restricciones crónicas que tenemos presupuestarias, y obviamente esto requiere un esfuerzo de investigación y desarrollo. La Fuerza Aérea también tiene desarrollados 3 proyectos, de un dron estratégico muy interesante, de nivel estratégico, es decir, otro operacional y otro táctico. Algunos ya han desarrollado vuelos y están desarrollando cada vez mayor performance, pero estamos en un estadio todavía muy inicial, y repito, con la falta de recursos invertidos en investigación y desarrollo que sistemáticamente nos afecta, ¿no? Y en ese sentido, Gran Bretaña, y más siendo país OTAN,
están en otro nivel, en otra liga. Ahora, ¿no está en otra liga también Rusia respecto a Ucrania? ¿No te sorprende la capacidad de respuesta y de resistencia de Ucrania? O sea, ¿no hay algo que ha cambiado en la doctrina militar en respecto de que antes la diferencia de tamaño, de poderío bélico, marcaba claramente desde el inicio una guerra que ni siquiera, como en el arte de la guerra, la sola diferencia de tamaño hacía que el otro se rindiese sin tirar una sola bala? Ahora ha cambiado la relación de tamaño y un país más chico, militarmente menos importante, puede ser un adversario más difícil. Estos son elementos como los que se consideran igualadores de fuerzas. Claro. Pero también te diría, habría que analizarlo también desde el punto de vista que decir que aquí nunca fue Ucrania sola. Uh-huh. La logística y el soporte en su momento de Estados Unidos, de la Unión Europea o de los países que lo apoyaron, evidentemente sola Ucrania yo creo que no hubiera podido. Ahora, que este tipo de materiales permiten igualar, o no igualar, pero por lo menos darle, digamos, competitividad y poner al claro. Es decir, acá hay consecuencias muy concretas. Es decir, que pareciera que Rusia siempre creyó que este conflicto se peleaba en territorio ucraniano, sí. Punto. Y ahora de golpe sentir que son atacados en objetivos estratégicos, no en la línea de contacto, sino en la profundidad de su dispositivo. Y bueno, a la hora de sentarse a una mesa de negociación, como está ocurriendo ahora en Turquía, es decir, me acuerdo la frase de Trump, ¿no? Cuando lo destrató prácticamente a Zelensky en la Casa Blanca, ahí en esa famosa entrevista, uh-huh, donde le decía, mire, usted no tiene cartas para jugar. Y yo diría que, bueno, después de esto que estamos analizando, me parece que algunas cartas mostró Zelensky. Exacto. Entonces, se sienta a la mesa de negociación, me parece, en otras condiciones. Es decir, ya no soy el que se está defendiendo a ultranza y que no tiene otra posibilidad que ponerse el casco y aguantar los impactos, porque ahora también un poco mostró los dientes y los mostró afilados. Entonces, Rusia está teniendo que desarrollar una serie de acciones en términos defensivos, de despliegue de sus medios para defensa aérea y incrementar su actividad de control interno, inteligencia y un montón de cosas, ahora extendido a todo su territorio, que antes seguramente no lo tendría tan afectado. Ahí iba, o sea, en el pasado había determinados países que podían sentir que nadie iba a penetrar su territorio. El ejemplo claro fue Estados Unidos durante mucho tiempo, hasta el 11 de septiembre, no con drones, pero con aviones civiles. O sea, pareciera que ya nadie tiene garantizado, por más mecanismos de defensa que tenga, que su territorio, por más tamaño que tenga, no pueda ser atacado. Estoy totalmente de acuerdo. Cada vez, así como las comunicaciones van haciendo que se llegue cada vez más a cualquier punto del planeta y en forma casi online, esto también, la vulnerabilidad a este tipo, y sobre todo, ejemplo, la miniaturización. Un artefacto nuclear, antes era un catafalco de un tamaño y un peso increíble, y hoy vemos que la miniaturización va haciendo que el peligro justamente del descontrol de este tipo de tecnologías hace que eso sea cada vez más de acceso más fácil a cualquiera. Entonces, o las armas químicas o biológicas, en una pipeta con un virus o con bacterias o con lo que sea, que son cada vez más transportables en espacios más reducidos, y pueden dañar a un gigante perfectamente. Y después otro tema, acá hay que olvidarse en estos términos, volviendo al tema de los drones, ¿no? Y cómo está cambiando, siguiendo lo que vos decís, cómo va cambiando todo. Ya hoy, en términos aéreos, te diría, de empleo, yo veo acá una evolución donde veo que el tradicional empleo del piloto en su avión de combate va, creo yo, cada vez teniendo menos empleo. Hay un avance hacia el empleo, vos hablaste de lo doctrinario,
de enjambres, ya no uno, sino enjambres autónomos de drones y plataformas sin piloto en misiones de combate. Es decir, ya se están empezando a experimentar lo que se llaman los proyectos tipo Loyal Wingman, se llama, es decir, digamos, el ala leal, el compañero del avión de al lado leal, el ala, como le dicen los aviadores, al de al lado le dicen el ala, el Loyal Wingman. Es un proyecto donde creo que con esto se está entrando en un concepto nuevo que es el de la aviación híbrida de combate. ¿Qué significa la aviación híbrida de combate? Un avión tripulado por un piloto con un dron al lado, un dron de alta, obviamente, de alta performance, donde le da una serie de misiones, le cubre una serie de funciones que tenía que hacer exclusivamente el piloto u otro piloto, y ahora ya la hace exacto. Entonces, y esto va a avanzar, porque hoy también lo que no existe ya prácticamente, Jorge, es el combate, llamémosle tipo... físico, cuerpo a cuerpo. Claro, pero te hablo en el aire. Ya no existe la famosa pelea de perro de Maverick. De dos aviones que están peleándose. Exacto, que se pelean, que dan vuelta, uno lo sigue al otro, le busca la cola para buscar el calor de la... Hoy, y te hablo, tuvimos un incidente hace muy poco, que fue el tema de entre Pakistán y la India. Ahí se emplearon más de 50 aviones entre ambos lados, pero no hubo un enfrentamiento aéreo. Fíjate vos, qué paradoja. Vos decís, ¿cómo 50 aviones emplearon entre ambos lados? O más, se especula. Yo trato siempre de no ser muy preciso, porque la verdad que hay mucha información cruzada, pero lo que se sabe es que ambas fuerzas aéreas utilizaron gran cantidad y variedad de aviones, pero y no hubo enfrentamientos directos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la tecnología en materia misilística, y el dron el misil es en cierta forma un dron, ya los lanzamientos son lo que se llama lanzamiento tras horizonte. Es decir, se utiliza la técnica OTH, es decir, Over the Horizon. ¿Qué significa? Los aviones despegan y desde dentro de su territorio, sus límites, sin pasar al otro lado, ya lanzan es decir, prenden los radares iluminan los blancos y lanzan su armamento, en algunos casos a más de 100 kilómetros de distancia, como acá se demostró empíricamente de que había misiles chinos utilizados por Pakistán, lógicamente, cerca de 100 kilómetros dentro del territorio indio. Es decir, acá ya no existe el cuerpo a cuerpo aéreo, que sería la pelea de perro como vimos acá Tom Cruise con la película esta. No, eso ya, obviamente se entrenarán para eso, pero ya cada vez hay una reducción mayor de eso. Los drones ya transformaron el campo de batalla, Jorge. Interesante. Hacia 2050 se espera una supremacía de sistemas no tripulados en aire, mar y tierra, porque esto no es solamente en aire. Hay ejemplos ahora mismo, en el mismo conflicto Ucrania-Rusia. Ucrania utilizó en no menos de 2 oportunidades, impactó barcos de la flota rusa en Sebastopol utilizando drones marítimos, navales. Podríamos decir, y también están los terrestres. Porque también son vehículos que en lugar de volando van rodando por tierra. Es decir, aquí se abren implicancias éticas, estratégicas y legales importantísimas, que esto es lo que creo que va a haber que trabajar mucho, ya se está trabajando. Va a requerir... Sí. ¿Me querías preguntar algo? No, quería simplemente cerrar y decir que finalmente la conclusión es que los drones han cambiado la guerra para siempre. Decididamente. Lo que vemos, y como todo, quienes se adapten más rápido a la nueva situación van a ser los que más ventajas van a sacar de esto. Martín, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y con el mismo humor te despedimos con
Rusia con amor, de James Bond. ¿Te parece bien? Bueno, muchas gracias. Que tengas un buen día. Lo mismo vos. Acabamos de hablar con Juan Martín Paleo, ex jefe del Estado Mayor, hablando del fenómeno de los drones en la guerra de Rusia.